Ok, hermanos, llegamos a este bloque que parece que sale así nomás del nada, pero ah, este bloque que empieza en Hebreos 12 y empieza del 5 hasta el 11, sugiere que la carta es una carta de disciplina. O sea, no es una carta para ver cómo están los hermanos, no es una carta para hacerles peticiones de ayudarle a una iglesia como Primera Corintios, Romanos y ah, esta es una carta de disciplina, ¿ok? Y como quien dice, una vez dijo mi hermano, son unas nalgadas espirituales, que la carta esta, y sí, ¿verdad? Ah, como les habló en el capítulo 5 y versículo 14, que ya debiendo de ser maestros, necesitan de la leche otra vez y no están preparados para recibir el alimento sólido y que no han madurado, ¿verdad? Para discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Que así es que ah, como un niño o como un chamaco de 13 o 14 o 15 años y todavía le está dando biberón, todavía le están dando chichi. Y eso no es normal. Que en lo físico pensamos algo está mal con esta criatura, físicamente o mentalmente o emocionalmente. ¿Okay? Y, y una criatura de esa edad ya debe de comer alimento más sólido, carnes, verduras, ¿verdad? Pero todavía está tomando leche, como un niño ya grande de 14 todavía anda en pañales. ¿Okay? Y es lo que les dijo en el capítulo 5, ¿ok? Y esta carta es una carta de disciplina, pero la disciplina es una señal de amor, que es una señal de amor. ah, no vamos a disciplinar ah, igual a una joven que no es tu hijo. ¿Okay? Y la disciplina se aplica cuando los padres reconocen que hay algo mal en la vida del niño. ¿Okay? Y si no ah, es nuestro, el esfuerzo será débil. Porque si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, o sea que ah, si no hay pasión en nuestra disciplina, pues no va a tener mucho afecto con la criatura. ¿Okay? Y los padres tienen que tener celos por sus hijos. ¿Okay? Si no hay celo por sus hijos, no lo vamos a disciplinar. Pero al niño que amamos, al hijo que amamos, lo vamos a corregir. ¿Okay? Y ese es el bloque que vamos a leer esta mañana. Y estaba hablando aquí en el capítulo 12 y versículo del 1 al 4, eh, habló, ¿verdad? De enfocar nuestros ojos en Cristo y el esfuerzo de Él es de que los hermanos desechen todo peso de pecado, que es versículo 1, que nos asedia. Y la palabra asedia significa que no te puedes mover de un lugar, porque estás como con una ancla, con una pelota y no te deja moverte, muy recio, porque te detiene. Y es lo que les está diciendo, hermanos, que tienen que deshacerse de estos problemas, de estas cosas, pecado, para poder correr la carrera, ¿ok? Y acabar la carrera, ¿ok? Y habló del versículo 3 de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es una contradicción y hablamos de eso la semana pasada, de pecadores.
Llegó al mundo, no lo conocieron, llegó a los suyos y no lo aceptaron. Y ahora vamos a hablar un poquito más de quién sí lo aceptó. Okay. Pero la idea aquí es de que se tiene que haber disciplina. Entonces, este bloque, podemos decir nosotros que del versículo 3 podemos brincarnos hasta el versículo 12. Okay. Donde dice, por lo cual levantad las manos caídas y rodillas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Okay? O sea, para la carrera. Pero entre el 3 y el 12 tenemos este bloque que habla de la disciplina. ¿Okay? Y habla de la disciplina terrenal con nuestros padres y la disciplina que tenemos de Dios. ¿Okay? Es una disciplina que recibimos de él todos los días. ¿Okay? Ahora, por Proverbios habla mucho de disciplina. O sea, que vamos a citar varios proverbios, ¿okay? Pero no vamos a hacer mucho, no me quiero detener mucho con los proverbios, nomás los voy a citar porque estamos estudiando proverbios, ¿verdad? Entonces vamos a dejar al que le toca capítulo 12 o 19, 29, 23, si les toca esos versículos de disciplina, pues que ellos hablen más de la disciplina. Aquí simplemente vamos a citarlos y nomás, como quien dice, tomar lo de arribita, la cascarita nomás y proceder adelante. ¿Okay? Vamos a ir a Proverbios capítulo 19 y versículo 18. Y Proverbios habla de la disciplina de un niño o niña, vamos a decir que nomás son varones a los que vamos a disciplinar. ¿Okay? Y esta es una de las cosas bonitas que me acuerdo de Marta, que ella sabía cómo disciplinar, cómo hablarle a sus dos hijas, inclusive a Raimundo, que era su, ¿verdad? No era de ella, pero pudo hablar y tenía una manera para hablarles. Yo no tenía, primeramente yo no notaba tanto las fallas como ella, pero ella sabía cómo hablar. ¿Okay? Primero vamos a mirar aquí en la Proverbios 19 y versículo 18. Okay, y vamos a hacer referencia a estos más adelante, ¿verdad? Pero 19 y 18, pero no vamos a darles una leída, sí, y vamos a retener el pensamiento. ¿Okay? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Okay? Hay veces que se nos va la mano con la disciplina. Hay que disciplinarlo y no decirle eres un burro, porque lo vas a destruir. ¿Ok? No le digas eres un idiota. No le hables así. ¿Ok? Notas el problema y háblales. ¿Ok? Y dice, pero no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ok? Y entre tanto que hay esperanza, porque va a llegar el tiempo donde ya no va a haber esperanza. ¿Ok? Capítulo 23 y versículo 13. Dice, no rehuses corregir al muchacho o a la muchacha, porque si lo castigas con vara, no morirá. Okay. No se va a morir, le va a doler, se le van a hinchar las pompis, pero no se va a morir. Y créanme que el muchacho o la muchacha, cuando estén grandes, se van a acordar de eso, ¿verdad? Se van a acordar. Okay. Y no van a tener rencor, porque ahora ellos tienen sus propios hijos. Okay. Y ellos van a tener que hacer una decisión. ¿Qué voy a hacer? Pues mi mamá me corrigió, o mi papá me dio, y me sirvieron. Pues aunque me duela más a mí, voy a corregir a mí. Okay. Pero primero es con palabras. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también. Capítulo 29 y versículo 17. Y nomás son poquitos, son como 7, 8 versículos que hablan
o más de la disciplina. ¿Okay? 29:17 dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Okay. Vamos a hablar un poquito de eso, que cuando vas a castigar no hay mucha alegría ni para él, ni para ella, ni para ti. Pero después de todo va a haber alegría, va a haber gozo. ¿Okay? Pero dice ahí que lo corrijas, ¿verdad? Y te va a dar descanso. ¿Okay? Te va a dar descanso. Sí. Grandes y hacerlos que entren en la acción, que la corrección es puede ser una vida para uno y para ellos también, y poder utilizar este programa para Sí. ellos. Y no se desesperen. Sí, voy a poner este micrófono para que puedan oír de lejos, los que están de lejos, pero es muy importante que está diciendo Margarita sobre la disciplina. Ahora bien, me acuerdo que cuando me sonaba, dice, esto te va a doler más a ti que a mí. Decía, no debe decir que me va a doler más a mí que a ti, papá. No, te va a doler más a ti que a mí. Porque dice la escritura que él me va a dar descanso. Y aunque a veces te hacen llorar los chamacos, ¿verdad? Pidiéndote perdón y todo, pero si te rindes a la otra van a llorar más. Es mejor hacerlo. Es mejor hacerlo. En lo físico, ¿verdad? Sí les va a doler. Okay. Pero la disciplina de nuestros hijos es para el bien de ellos. Para el bien de ellos. El problema es que en el momento los dos vamos a sufrir. Yo no quiero sonármelos. Yo no quería pegarles, ¿verdad? Pero ya les había hablado, 1, 2, y ya. Ya cuando cuando desobedecían, sacaba la vara. ¿Se acuerdan que teníamos aquí una regla? ¿Cómo le llamábamos? Tu amiguito. ¿Se acuerdan? Ahí está tu amiguito. La vara es tu amigo. ¿Cómo que es mi amigo? Si conoce más a pegar así, pero... Y me la escondió, después ya no la encontré y la escondió. Ok. Pero cuando aplicamos la disciplina, el niño aprende. Y tú descansas. Así es que todos ganamos. Que cuando aplicamos la disciplina de Dios, ¿cómo se debe aplicar? El problema es que en el momento todos sufrimos. El niño porque se lo van a sonar y tú porque lo amas y te da lástima. Pero por eso tenemos estas escrituras que dice, ¿verdad? Que a pesar de todo esto, hazlo. Okay. Ahora, las consecuencias de no corregir son bien serias. Okay. No son, si nos ponemos a pensar y si miramos a nuestro alrededor, muchos de los que están en la cárcel no fueron corregidos. Y la palabra desmadre viene es una palabra que antes era, bueno, todavía es correcta la palabra, pero se trata de un animalito que lo separan, el becerro lo separan de la mamá,
¿verdad? Porque la mamá le va a dar leche por un tiempo, pero ya tienes que empezar a darle alimento más sólido al becerro y lo vas a tener que empezar a entrenar para trabajar. Entonces lo separan de la mamá y ese animalito se conoce el desmadrado, porque lo separaron de la mamá. Y de ahí viene la palabra que esa persona es un desmadre. ¿Por qué? Porque parece que no tuvo una mamá para corregirlo, o un papá, un despadrado, se puede decir. ¿Sí? Pero hazte cuenta que cuando no disciplinas a tu hijo, hazte cuenta que no es tuyo. Porque si lo amas, es porque es tuyo y lo vas a corregir. Entonces, como padres no debemos de dejar ni una falla que hacen sin llamarles la atención o castigar. Ni una. Todas, porque lo agarras en una, pero a lo mejor te fallaste 2 o 3. Las que puedas observar, entran. Hay que disciplinar. Y no digas, no, que está joven, que es muchacho. No, hazlo. Primero háblale, y luego, si no quiere hacer caso, pues aplicas la disciplina. La escritura nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, reprender y corregir. ¿Okay? Para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esa escritura yo sé que fue dada de Pablo Timoteo, ¿verdad? Para un predicador, pero no es para los predicadores solamente. Que tenemos todo este libro de Proverbios, especialmente, que está dirigido a los padres, para que tengan algo que enseñarle a sus hijos. Okay, una de esas cosas es dirigida a los padres, que tienes que disciplinarlos. Aquí está la sabiduría para tus hijos, y aquí está la sabiduría de Dios cuando no obedece. Esto es lo que vas a hacer. ¿Okay? Y la disciplina de Dios es de labios, y luego es de chicote, o de, como dice la escritura, de vara. ¿Okay? De vara. Okay. Nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde, pues dicen unos, pues la Biblia no habla de la marihuana. No, no, no habla de la marihuana. Y que no habla de esto, no habla de aquello. Son problemas modernos. Pero la palabra de Dios te presenta principios. ¿Okay? Te presenta bases. Y con esos principios y bases, ¿verdad? Puedes aplicarlos a cualquier situación que se te presente hoy en día. ¿Okay? Mira, el Señor no creó monos con solo inteligencia, sino que creó a seres humanos para servirle. Y los creó en su imagen. Así es que no te menosprecies diciendo, no sé cómo tratar con este problema. Sí, sí tiene. No hablará de la marihuana, pero ¿qué es lo que hace la marihuana? Pues la marihuana te hace, te estorba la manera de juzgar, afecta tu manera de pensar. Y aunque no habla de la marihuana, la escritura habla de otra cosa que hace lo mismo, que es la sidra y el mucho vino. La misma cosa. Okay. Te va a alterar la manera de pensar, y vas a hacer juicios que cuando estás en tus 5 sentidos no lo vas a hacer. Pero está bajo la influencia del alcohol, o en este caso la marihuana, o otra sustancia, y vas a hacer cosas que antes no hacías. Sí, hay muchos, no para marihuana, le etiquetan a una planta o algo que no necesita marihuana, o la planta, así sino que hay demasiadas drogas aparte de la marihuana. Pues es lo que estoy diciendo. Aquí no va a hablar del ice, pero habla de algo que te altera la manera de pensar. Ok, entonces, ya terminó, o que termine ese bloque en Hebreos 12, ¿verdad? Cuando habla de la disciplina, y se pasa adelante y les dice que no tengamos ni una raíz de amargura. Okay.
el hecho de lamentar la situación en la cual te encuentras, como ellos se encontraban en tribulación y persecución, si ellos lamentan que están en esa situación, les va a ir muy mal. Porque a ellos se les dio el privilegio de sufrir por el Señor. Y si tú estás sufriendo una tribulación, no lamentes, sino que piensa, esta es parte de la disciplina de Dios. ¿Okay? Y esto va a pasar. ¿Okay? Dice, todavía no han sufrido hasta la muerte, a lo mejor voy a morir. Que nosotros no corremos el riesgo, ¿verdad? Pero de todos modos, si te encuentras en una situación de prueba, o sientes que Dios te está disciplinando, dice que aprécialo, porque te está tratando, Dios todavía está entrenándote. ¿Okay? Nuestros padres aquí en la tierra nomás tienen un tiempo, ¿verdad? Desde que nacen hasta los quizás 14, 15 años, pero ya a los 20 años muy tarde. Con Dios no. Con Dios te va a disciplinar hasta el día que te mueras. Te va a poner a prueba, no va a decir, no quiero que le pase esto a esta familia, o no quiero que le pase esto al hermano Andrés, o no quiero que, no. El Señor le pidió al Padre, dice, no quiero que lo saque del mundo. En el mundo van a ser tentados, van a ser probados, no quiero que lo saque del mundo. Quiero que les des sabiduría. Tu palabra es la verdad, dale la verdad. Con eso ellos se van a defender. Y los apóstoles fueron puestos a prueba, sufrieron y todo, pero nunca resintieron ni se quejaron. Bueno, sí, yo creo que sí que algunos se quejaron, pero ya cuando maduraron, ellos, Pablo podía decir, las cicatrices que yo tengo en mi espalda, es una marca que soy su hijo, es una marca que soy su hijo, porque sufrí por causa de él. Así es que el sufrir por el Señor es una señal de tu fidelidad y un privilegio. Si lo miras de otra manera, te vas a perder. Yo lo que le está diciendo a los hermanos de Hebreos, que están en aprietos y parece que se están quejando. Y él les dice, miren, lo que está pasando es esto, es la disciplina de Dios. Okay. Entonces vamos a leer versículos 5 y 6. Y vamos a tratar de cubrir todo el bloque, pero a lo mejor no va a tener tiempo, ¿ok? Pero vamos a hacer la lucha. Dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por él. Esta carta está reprendiendo a los hebreos, ¿okay? Y es parte de la disciplina de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Okay. Él aquí está hablando espiritualmente. Ahorita se va a pasar a lo terrenal, ¿verdad? Pero él está citando de Proverbios, que es Proverbios donde habla de disciplinar a nuestros hijos, ¿okay? Los padres, y le habla a los hijos y les dice, cuando tus padres te castiguen o te llaman la atención, no menosprecies eso. Es una cita de Proverbios capítulo 3 y versículo 11. Vamos a leerla. Entonces, antes de renegar, ¿por qué? Porque antes de renegar, de que ellos le escriben una carta
al que escribió la carta de Hebreos, renegando porque los regañó en la carta, antes de renegar por el contenido de la carta, les recuerda, esta carta es disciplina. Y por inspiración de Dios, es disciplina del Señor. No es una cosa que el escritor dijo, como a veces nosotros, ¿verdad? Disciplinamos a los hermanos, pero no es disciplina de Dios, es disciplina de nosotros. ¿Okay? Pero esta no es una disciplina de un hombre, esta es disciplina de Dios a estos hermanos hebreos. Y si revisan la carta, la mayor parte son citas de la palabra de Dios. Casi toda la carta son citas de la palabra de Dios. ¿Okay? Los sentimientos que ellos tenían, los que recibieron esta carta de Hebreos, los temores, ¿okay? La ansiedad, ¿cuándo se va a acabar esto? Todas las sintieron el pueblo de Dios cuando estaban en Egipto, cuando estaban en el desierto, cuando entraron en la tierra de Canaán. Todo lo que ellos están sintiendo, el pueblo de Israel lo sintieron cuando entraron al desierto, cuando llegaron a la orilla del Jordán y fracasaron. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se le llevaron renegando. ¿Por qué nos trajo al desierto? Dijo Dios. Yo quiero ver qué está en tu corazón. No, nos trajiste aquí para matarnos de hambre y de sed. Puro renegar. Y le está recordando a los hermanos a los hebreos, le está recordando. Dice Proverbios capítulo 3, el versículo 11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Dice, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castigo, como el padre al hijo a quien ama o quiere. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Ok. No tuvieron confianza de mí, se van a pasar 40 años en el desierto. Entran en la tierra prometida, le dice Dios, no quiero que hagan pactos con la gente de allí. Hicieron pactos con la gente de allí. Y dijo Dios, ok. A ellos los voy a hacer como aguijones en sus costados. Ellos, porque no me hicieron caso, ahora ellos los van a molestar a ustedes. Y es lo que pasó. Es lo que pasó. Y dice que es parte del castigo de Jehová. ¿Por qué? Porque los amaba. Él quería que su pueblo tuvieran éxito. ¿Okay? No deseches ni resientas cuando eres reprendido por Dios. Vas en una dirección mala, vas a caer en un hoyo. ¿Quieres que Dios se quede callado? Vas en camino malo, ¿quieres que Dios se quede callado? ¿O prefieres que Dios te llame la atención? Y si no haces caso, ¿quieres que Dios te dé un cintarazo? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. El Señor reprendió a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque muchas veces los reprendía porque no entendían por qué. Y luego porque tenían el corazón duro. Y los reprendió cuando no le creyeron a las mujeres, cuando resucitó entre los muertos. Los reprendió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él no quería que sus apóstoles se perdieran. Él es el autor de la vida eterna. Yo no, pero él sí. Pero si yo miro que andas mal, yo debo de reprender.
te debo de reprender. Si yo miro que andas mal, te debo de reprender con su palabra. Y ese es el error que muchas veces se comete entre los hermanos, que corregimos, pero no con su palabra. No tenemos toda la información tampoco, pero ya queremos hacernos jueces y a veces hasta condenamos. Y por eso dijo Jesús, antes de llamar la atención a alguien, revisa tu vida. Sácate el barrote que tienes en tu propio ojo para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Así que vamos a reprender porque es lo que nos pide Dios, pero vamos a hacerlo con su palabra. Dice, a los que ama, castiga y azota a todo que recibe por hijo. Ahora, antes de ser un abuelo con la Zoe, me adoptaron como abuelo aquí. Andrea, yo, Ante, y Dan, y otros más. Nos adoptaron como abuelos. Antes de eso, adoptamos a jóvenes como nuestros hijos o como nuestras hijas. ¿Okay? Y al entrar en esa relación, porque antes nomás son hijos de hermanos de la iglesia, pero usted va a ser mi abuelo, ¿no? Ok, no tengo nietas, ok, desesperado, no, no tanto, pero aprecia uno que el niño, la niña quieren entrar en una relación más íntima con nosotros. Y cuando entramos en esa relación, entramos a otro nivel de disciplina. Andrea, yo la discipliné. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una relación más íntima. Yo soy su abuelo. Antes yo no le iba, quizá le puedo hablar, ¿verdad? Pero llegar al punto, a ver, volteate, te voy a dar con el cinto. ¿Te acuerdas, Lupita? Entonces, hasta la Clarita dijo, no, pues no, no le pegues, pégame a mí, pero no le pegues a ella, no, a las dos. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una relación más íntima. ¿Okay? Ahora, vamos a disciplinarnos entonces como a hijos. ¿Okay? Por el amor. Primeramente, nos molesta cuando vemos a nuestros hijos en malos pasos. ¿Okay? Cuando yo miro a mi vecino que anda su hijo en malos pasos, pues no me duele tanto. Y yo sé que yo no lo puedo disciplinar. Pero cuando yo veo a mis hijos, a mis hijas, a mis nietas en malos pasos, los voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque son míos, son mías, que la relación es más íntima. Ahora bien, en Juan capítulo 12, y lo que leímos en otra ocasión, capítulo 1, del 9, lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Que vieron los tuyos y los tuyos no lo recibieron. Vino el mundo. Juan capítulo 1 y versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estoy leyendo de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 10, ahora voy a leer el 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo judío. La tragedia de que el mismo pueblo de él lo mató, lo crucificó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio
algo, un mensaje que hablaba de su sacrificio por nosotros para ser sus hijos. ¿Okay? Y tú decides qué hacer con esa potestad. ¿Quieres entrar en esa relación íntima con él o no? Pero si aceptas, el Señor tiene todo el derecho de castigar y azotar. Y estos hebreos han entrado en esa relación. Y esta carta es una carta que representa la disciplina del Señor porque son sus hijos. Son sus hijos espirituales. ¿Okay? No reniegues, ni menosprecies su disciplina. ¿Por qué? Porque la necesita. Esta carta que le escribe a los hebreos, todo lo que de lo que les habla y la atención que les llama, ¿verdad? Ellos necesitaban esta disciplina. La carrera es larga. ¿Okay? En nuestros mentes quizás me quedan que 20, 30, 40 años si estás joven, ¿verdad? Pero tú no sabes. No sabemos si mañana se acaba tu carrera. Pero te tienes que preparar para una carrera larga. Y no somos perfectos. ¿Sí? Y a veces los hermanos no pueden notar las perfecciones, pero a Dios no se le pasa nada. ¿Sí? Y por medio de su palabra, o quizás por medio de un hermano, una hermana, te puede llamar la atención. Necesitamos corrección. ¿Okay? Entonces, el consejo de Dios es de labios. Y a veces por medio de labios puedes sentirte aún más fuerte la vara de la piocha. Porque me acuerdo que decía mi abuela, córtame una rama de la piocha. Nadie ha hecho nada malo aquí, abuela, ¿por qué? No, dicen, no han hecho ninguna travesura todavía, pero van a hacer travesuras. Y yo no quiero al momento andar allá, yo quiero tener la piocha ya aquí. Y así es Dios. ¿Okay? Dios tiene su vara. ¿Okay? Y la va a usar, ¿por qué? Porque somos imperfectos. Pero entramos en la carrera, tarde o temprano vamos a ocupar que Dios nos dé con la vara, ya sea con su palabra o a veces de otra manera. ¿Okay? Benditos son los azotes del Señor, porque son los que nos corrigen. Pues vamos a leer el versículo 7 y 8. Hebreos capítulo 12, 7 y 8. Ahora, si soportar la disciplina, y él está usando versículos de la Biblia donde un padre disciplina al hijo, ¿ok? Pero es una disciplina de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es? Es aquel a quien el padre no disciplina. Y aquí está hablando de nuestros padres aquí en la tierra. ¿Okay? Si aquí en la tierra, a ver, ¿cuál padre no disciplinó a su hijo? No, pues todos lo disciplinaron. Entonces, tienen que soportar la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios se trata como hijo. Dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra bastardo es una palabra bien fuerte, bien casi grosera, pero la palabra tiene que ver con un hijo ilegítimo. Ahora bien, aquí esta parte está dirigida a los que reciben esta carta.
¿Ok? El que no soporta la disciplina del Señor no va a gozar de las bendiciones. ¿Ok? Tiene que soportar. Vamos a otro proverbio, capítulo 13 y versículo 24. Proverbios 13 y versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué contradicción esta es? ¿Verdad? Es una contradicción. Es que lo amo tanto, por eso no lo voy a castigar. Dice Dios, no. Está al revés. Si no lo castigas es porque lo aborreces, no lo amas. Dice la segunda parte, más el que perdón, dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Otra versión dice, madruga para corregirlo. Y no es que el papá se levanta y dice, ahora voy a buscarle una falla, digo, porque tengo estas ganas de sonármelo, no, corregirlo, no. No. O sea que lo que está diciendo aquí simplemente es que no deja que pase el tiempo. Pues se te va a olvidar o la criatura se va a confiar. La disciplina es parte del entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Para qué? Para heredar. Y para aprender. ¿Eh? Y para aprender. Pues sí, vas a aprender, pero te va a entrenar para heredar. Porque el padre tiene algo que te va a dar. ¿Okay? Y él quiere que heredes eso. ¿Okay? Dice la escritura que el hijo, el heredero, en Gálatas 4, está bajo tutores y entrenadores. ¿Okay? Hasta un cierto tiempo. ¿Okay? Ahora, entrenadores. Aquí en este bloque también de Hebreos, habla de la palabra ejercicio. Y la palabra están ejercitados en esto. ¿Okay? En la disciplina. Tenemos que estar ejercitados en la disciplina. O sea que cuando haces mal, tú ya sabes. Sí, ya sé lo que va a pasar. Me va a hablar, mi papá me va a hablar. Y también sé que si no le hago caso, me va a dar. Ese es estar ejercitado. Entonces, la palabra esta viene de la palabra gimnasio. Gimnasio. De donde nosotros recibimos la palabra gimnasio. Ok, vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Está un gimnasio, acá está un gimnasio, acá está un gimnasio, y ahí va, ¿verdad? Y está un cuadrilátero. Y están dos personas allí. Uno, ¿verdad? Con guantes y otro con otros guantes más grandes para cachar los trancazos, pero está entrenando. Y esa es la idea. ¿Okay? La disciplina es entrenamiento. ¿Okay? ¿Y qué vas a oír o qué vas a ver en el gimnasio? Pues vas a oír ciertas cosas. Más arriba o más abajo le va a decir el que lo está entrenando. Así no. Así no. ¿Okay? Hazlo de esta manera. ¿Okay? Y otra cosa, va a estar sudando o no. Va a estar empapado en sudor. ¿Okay? Y así es. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Señor fueron creo que a una de las fiestas de los judíos fueron, y el Señor tenía 12 años, y ellos regresaron de la fiesta, y Jesús no estaba entre ellos, ¿se acuerdan? Entonces, sus padres regresaron a Jerusalén, cuando vieron buscando, y dijeron, yo creo que está en el templo, alguien les dijo,
Pero fueron al templo y estaba en el templo. Y estaba ahí él hablando con los rabinos, con los escribas, hablando con ellos. Y sus padres le llamaron la atención. ¿Por qué? Si ustedes van al gimnasio o van al circo con toda la familia y van a la casa y ay, ¿dónde falta uno? Y se arrancan otra vez y allá está con los payasos. Le van a llamar la atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Porque eran buenos padres y amaban a Jesús. ¿Sí? Yo creo que así eran con todos sus hijos. ¿Sí? Ellos quieren que sean herederos. Herederos. Ahora bien, si no disciplinas a tus hijos, dice acá en Hebreos, haz de cuenta que son bastardos, ¿sí? y no tus hijos. Haz de cuenta que no son tuyos. En Job 5:17, la interacción dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Sí? Por tanto, no menosprecies la conexión del Todopoderoso. Aquí está. Está en Job. Okay. Gracias. Es un paralelo al Proverbios 3:11. Sí. El que es un bastardo no está en línea para la herencia. Este bastardo es de otro hombre, no es mío, es de otro hombre. Okay. O de uno del cual ni se sabe cómo se llama su papá. Un bastardo. Y hay chamacos así en el mundo, que la mamá ni sabe quién es, ni dice quién es hijo. Pero ese no tiene herencia. ¿Recuerdan Jefté? Que era hijo de otra mujer. Y los hermanos lo echaron de la casa. Toda la familia lo echó para afuera. Él después se juntó con unos hombres de mala reputación y anduvieron haciendo cosas malas, pero no era Jefté. ¿Por qué? Porque era un bastardo, no era de la familia, no era su papá. Ya después lo llamaron, ¿verdad? Pero en la Biblia tenemos, por ejemplo, a Samuel y a David, que no son ejemplos de padres con sus hijos, porque el pueblo usó el mal ejemplo de los hijos de Samuel para pedir por otro rey, para pedir por un rey. Y le dijeron, es que tus hijos andan en malos caminos. Y con David, uno de sus hijos, Adonaye, se hizo de hombres, ¿verdad? Y quiso usurpar el trono, quitarle el trono a Salomón, cuando David todavía estaba vivo. Pero dice ahí que David nunca se molestó para llamarle la atención. Y murió. Después murió Adonai. Okay. Y pues la escritura dice que David tuvo culpa. Porque no le llamaba la atención. No lo quería poner triste. Nunca le dijo, ¿por qué haces esto? Y para acabar de molar las cosas, Salomón, el hombre más sabio del mundo y el que nos da los consejos en Proverbios, fue un padre quizás muy distraído, porque su hijo Roboam fue un rey muy malo. Okay. La cosa está que el bastardo no va a heredar. Y Dios no nos, o sea, que a los hebreos dice, Dios no nos quiere tratar así, quiere que hereden. Okay. El Señor ha disciplinado a estos hebreos, pero todavía necesitan más disciplina. Hay veces que alguien dice, a mí jamás me han tenido que disciplinar.
Si me preguntan a mí, que si a mí me han disciplinado, sí, me han disciplinado muchas veces, me han disciplinado, me han llamado la atención. Y cuando no hice caso, me llegaron los azotes de Dios, fuertes y duros. Es la vara de Dios. Y a veces necesitamos que nos den una buena sacudida y es lo que está pasando con sí, hermana. Es bonito que nos conecta a alguien de la misma congregación. Yo, por ejemplo, llegué aquí a este lugar y pues no sentí que me estaba fidelito, ¿no? Y una vez que me hablan de poner mensaje, no me habló fuerte, pero le dijo, hermano, ¿qué te pasa? Por Dios, si ustedes aquí no te importa que ponga este video. Yo lo contesté, reaccioné y dije, qué bueno que mi hermana me puso un acto, que yo reaccione, que es cierto, y yo ya no tengo que hablar con este videito. No recuerdo qué video publiqué o no sé, pero miren, aquí estaba mi hermana Sandra y yo le agradezco mucho. Y si es muy bonito, yo le agradezco, pues, porque no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Pero si alguien nos corrige, pues yo te agradezco. Ok, es la hermana María que hizo el comentario. No sé si lo pudieron oír los que están en, en el, déjenme ver. ¿Pudieron oír? ¿Poquito? No, sí, poquito, ok. Sí, porque está sentada allá atrás y pues, pero ahí vamos adelante. Todos los que me llamaron la atención a mí, los que me disciplinaron a mí, eh, no me olvido que cómo me llamaron a un lado y me dijeron, hermano Raimundo, esto no te conviene y a veces hice caso y a veces no, pero hay que apreciar la disciplina y hay que aguantar los azotes, está diciendo ahí, ¿verdad? Que hay que soportar, dice. Hay que soportar esta carta, tienen que soportarla. Sí, soportar la disciplina, Dios nos trata como herederos, ¿ok? Israel no soportó la disciplina como una nación, no heredaron la bendición más grande, que era identificarse con Cristo Jesús. Al contrario, lo mataron, lo crucificaron y hasta la fecha lo desechan. ¿Okay? Ahora vamos a nos quedan tres versículos y vamos a hacer la lucha, pero yo quiero aquí darles el tiempo para expresar sus experiencias, mis experiencias. ¿Okay? Nuestros padres, los míos a lo menos, más bien conocían solo una disciplina, mis padres. Y esa era la de ellos propio y la vara. La mayor parte de nuestros padres, papás y mamás, jamás leyeron la Biblia. ¿Okay? No la leyeron. Okay? No tenían conocimiento de los proverbios ni las historias. Para ellos eran ajenas. ¿Okay? ¿Cierto o no cierto? Okay, así es. Mi papá me sonó nomás una sola vez. Ya no podía soportar pegarme. Yo creo que porque él fue criado donde en su casa casi no les hablaban, solamente les pegaban. Tuvo unas experiencias muy malas en su casa. Ya nomás una vez me sonó, ya nunca más me sonó. Me hablaba y a veces no me gustaba que me hablara porque a veces duelen más las palabras que los azotes, pero mi mamá era de pocas palabras. ¿Okay? Una y dos y ¡zas! La mamá, los grupos, pues no trabajar, se dedicaban a los Sí. hijos. Y yo ahora digo, la mamá es la mala, es la regañona, es todo, porque es el compromiso con la mujer, como madre, que somos, de corregir a nuestros hijos en un buen camino. Por eso nos miran de esa manera. La hermana Margarita hace un comentario, nosotros podemos seguir, pero ustedes no. Pero muchas veces pintan a la mamá como la mala porque nos azota. Bueno, hermana Beba se la sonó su mamá.
Hermano, sí. Ok, ¿usted, Mara Margarita? Bien. Y yo, hermano, mi papá siempre me habló mucho del Caribe, siempre porque él sí era, pero resulta que mi mamá era católica, entonces allí me tenían Hermana Gloria. siempre pecado mucho. Ok. Mi mamá también, yo sé que mi mamá nos amaba de todo corazón, nunca lo dudo, pero era de pocas palabras. Y una vez me agarró porque hizo una cosa tan mala, fea, me da vergüenza, ni se la voy a contar, ni me pregunten. Pero me agarró desde la cocina y me cacheteó de la cocina a la sala por el pasillo y yo riéndome, pero más coraje le da hasta la recámara, hasta ya dejé de reírme. Pero me dio hasta que se cansó. Ajá. Pero gracias a Dios que me dio, porque nunca más hice otra cosa de esta. Hice cosas malas después, pero de esas no. Lo que hice era muy, muy malo. Y con cada cachetada y con cada me decía, algo me decía, para que salsa, aprenda y salsa así. Pero miren, ni una gota de rencor le tuve a mi mamá. Hasta la fecha, la amé. Y gracias a Dios que me dio esos azotes, porque aunque mi vida después que me salí de casa fue mala, pude haber sido peor. No cabe duda. Dice que a nuestros padres, dice el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, dice, que nos disciplinaban y los venerábamos, dice. Los venerábamos. Está hablando de padres judíos. De padres de gentiles, yo creo que no podemos decir lo mismo, pero ellos tuvieron padres que fueron judíos, que los disciplinaban y los veneraban, que los adoraban, como que dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Jehová, para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí la palabra apacible es de paz, tener paz, de justicia. Pero aquí está hablando entonces de nuestros padres terrenales, por eso les estoy dando oportunidad para que hablemos un poquito de ellos. Dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus, el Creador, el que nos tejió en el vientre de nuestras madres. Que su disciplina es para esta vida y para la que sigue. Okay. Dice, tenemos padres terrenales, pero tenemos un Padre de esencia eterna, espiritual, celestial. Aquí tenemos padres que nos disciplinan para heredar tierra. Para heredar tierra. El otro para heredar la vida eterna. Nuestros padres no tienen todo el tiempo ni tienen todo el consejo. Crecemos por pocos días, nos disciplinan por pocos días. Tenemos un tiempo nomás, desde que nacen, quizás a los 14, 15 años y ya. Okay. Quizás hasta los 20 años, pero crecemos, nos independizamos, nos casamos, nos mudamos y nos vamos. Okay. Es mucho lo que necesitamos y poco tiempo para recibirlo. Aparte, tenemos la competencia del mundo. En las escuelas te van a enseñar que de 3 a 5 horas te van a enseñar otra filosofía, otros consejos, y a veces están bien, a veces están mal. Pero para el creyente es toda la vida. Jehová le dio una sabiduría a esta gente
como su disciplina. Esa es mi disciplina. Esa nunca termina. Sigue, sigue, y tú creces y creces. Y el Señor deseaba que Israel participara de su santidad. La hermana Gloria puso una cita de Jeremías. Yo creo que la bendición era de recibir al Redentor, al Mesías. Que Israel fuera un pueblo de santos para recibir a su Hijo. Yo creo que cuando habla aquí para que participemos de su santidad, a eso se refiere, a ellos, a los judíos, porque esta carta fue escrita a estos hebreos, ¿verdad? Pero está citando de escrituras que encontramos en Proverbios, y Dios quería que el pueblo estuviera allí esperando a su Hijo, lamentablemente no. Sí. Israel fue un niño necio, insensato, terco y desobediente, y ellos saben eso. Estos hebreos saben eso. Y le dice, soporten la disciplina. ¿Okay? En el momento y después. Al momento de castigo nos da tristeza. No solo al hijo o en este caso a Israel, ¿verdad? A los hebreos. Pero después, va a ser razón de gozo. El Señor no es un sátiro, no es como un sátiro, no es un sátiro que le saca alegría azotar a sus hijos. No es así. Pero Él sabe que necesitamos esta disciplina. Prefiere bendecir, prefiere alabarnos, prefiere consolarnos, pero hay veces que es de gran provecho llamarnos la atención. Y si no hay cambio, la vara de corrección. Y es lo que le está diciendo a ellos, a los hebreos. Pero si soportamos la disciplina del Señor, dice que da fruto. Da fruto. Da fruto de justicia. Dice allí, sino pero después da fruto apacible de justicia. Fruto de armonía, de paz, de justicia, o sea, de bondad. Con esta disciplina que reciben los hebreos, se va a ir la inquietud que tienen. Debemos, yo pienso en mi opinión, Lo que agita, lo que estaba agitando el alma de ellos. sí, ajá. La disciplina la debemos de adoptar como una cosa buena, como una cosa que nos va a dar vida, nos Sí. va a dar temperamento, enseñanza. O sea, en vez de gritar o en vez de dar las chanclas sin ninguna razón, o sea, debemos de aplicar la disciplina como una cosa de que es la palabra de Dios que nos va a dar resultados, nos va a dar fruto en vez de castigo. Son palabras que no tenemos que obtener, confundir la disciplina con golpes o con tropiezos en la vida, sin al contrario, es una gran familia. Es bonito sentir ese alivio en el alma, como te llama la atención. Te detuvo tu padre con palabras, ¿okay? Y quizás con la vara te castigó, pero reflexionando, cuando reflexionas, es cuando vas a empezar a descansar. Te va a traer descanso. En este caso aquí habla de fruto apacible, armonía, de justicia. Muchas veces, bueno, cuando no soportas, cuando no haces caso, cuando los hijos ya se fueron, muchas veces la siguiente vez que vamos a visitar a nuestros hijos va a ser en la cárcel. Y ahora es el azote de Dios.
o quizás en una funeraria. Porque cuando regresas a los proverbios y hablas de esto, dice que lo vas a librar de la muerte. Vas a librar a tu hijo de la muerte. Entonces, este ejercicio lo necesitamos y estos hebreos, antes de renegar, le dice, miren, no olviden esto, la disciplina, todo lo que les he dicho es disciplina. ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos descansen y que hereden la vida eterna. Y ya les como que les dio la pista o la indirecta que todavía no han resistido hasta la sangre, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Miren las cosas como son. Y pues dice ahí en la última parte del bloque, dice ahí el 11, a los que en ella, o sea, en la disciplina, en ella han sido ejercitados. ¿Okay? Así es que cuando alguien te llama la atención, no renieguen ni nada, ya estás ejercitado en esto. Yo entiendo, yo necesito disciplina, que no reniegues, ni la deseches, ni desmayes, ni te canses. Al contrario, que esto te va a ayudar. Y yo sé que la carta es una carta muy fuerte de ellos, ¿verdad? Pero de eso se trata la disciplina, entrenamiento, ejercicio, y con estas palabras el escritor quiere que desechen todo peso de pecado que los mantiene estancados. Y vamos adelante, dice. Vamos adelante a las cosas mejores. Entonces, ahí vamos a dejar. Y yo creo que con la clase reflexionamos, nos acordamos de nuestros padres que nos disciplinaron y ya no están con nosotros, pero ¿cómo quisiéramos que estuvieran aquí, verdad? Para decirles, ¿sabes qué? Gracias. Nosotros tuvimos a un profesor que se llamaba Porter, Mr. Porter. Y yo creo que, bueno, a mí me sonó, en la escuela sí eran antes, hermanos. ¿Okay? En la escuela, en el salón, estaba tu amiguito ahí colgado. Y era una tabla como de este tamaño. Estaba aquí, la tablita, estaba aquí, ya tenía un hoyito. Y ese hoyito era para colgarlo. Pero como se sonaba, quedaba el tipomis, quedaba la tabla marcada. Y a mí me sonó, el mismo Meni me sonó, a muchas personas. Y ya después que ya estábamos grandes, y nos lo topamos allí en la FedMart que antes estaba. Mira qué ganas me daban de darle un abrazo. Y no era maestro de salón, él era el verdugo. A él le tocaba antes, pero me acuerdo como que no le iba a decir a mi mamá que me sonaba. Sí, pero él decía, antes de sonarte te decía, de modo que quieres tener un respeto a la profesora, porque le pedía respeto. Si no se le hablan a ellas, ni a ellos. Ok. Qué bueno. Bájate los pantalones. Antes, hombre, le bajaban los pantalones y luego te decía,
Agáchate. Y yo no miraba, nomás miraba la sombra de él cuando le hacía. ¡Ah! No, la primera no lloraba, pero la segunda sí. Wow. Y a mí me sonaron 4 diferentes maestros. Así eran las cosas antes. Y mira, cuando tenemos las reuniones de 50 años, nadie habla mal de esos hombres. Nadie. Ahora, si les hablas mal, pues hasta en la cárcel pueden terminar. Bueno, ahí terminamos la clase, hermano. Les doy gracias por la atención. Tomamos nuestro tiempo, ¿por qué no? ¿Alguien quiere añadir o comentar, hermanos, allá de Zoom? Nomás son Todo clarito, hermano. no, gracias, hermano. Hermana María Esther. Muy claro, hermano. A mí me llegó a suceder con mis hijas y ahorita me dan las gracias también a mí. Gracias, mamá. Están agradecidos, hermana, por... Sí. Yo me acuerdo que también el hermano Ulises, el hermano Sí, Ulises, él creía en esto. sí. Gracias a Dios. Y ya cuando yo no podía, entonces ya, óndale, sigues tú. Ok.